Hola, nuestro grupo está integrado por los estudiantes Daniel Aguilar, Gina Morel, Yuraine Rambal, Diego Gil, Salma Nazar y mi persona, Luisa Fernanda Guerrero. Y nuestra exposición va dirigida hacia lo que es el periodismo deportivo. Antes de empezar a hablarles sobre lo que es el periodismo deportivo, me gustaría comentarles que el periodismo general hace referencia a la labor noticiosa e informativa que se realiza desde los medios de comunicación masivos hasta llegar a una audiencia. De la misma forma, tenemos que el deporte es un concepto que hace referencia a la práctica del mismo, es decir, es aquella expresión cultural que por excelencia promueve la identidad, la competitividad, la salud corporal, el espectáculo y la industria. Entonces, el periodismo deportivo vendría siendo aquel que cumple la labor de informar, narrar y juzgar a la práctica del deporte. En pocas palabras, es hacer periodismo sobre los distintos deportes existentes. Este también aborda los torneos y competencias que se llevan a cabo en cada disciplina, tanto en lo local como en la internacionalidad, a través de los medios masivos de comunicación. Defina qué es el periodismo deportivo. Sobre este tema nos dio su aporte Andrés Noé Gómez, quien actualmente trabaja en Zona Cero y fue galardonado como el mejor periodista deportivo del 2019 en el Atlántico. Gómez expresó que, abro comillas, el periodismo deportivo es la vertiente que se dedica al seguimiento y recopilación de los hechos históricos y sucesos noticiosos que van ligados a la actividad muscular y mental de las competencias que se califican como deporte, siendo este un factor diferenciador en la sociedad, la cual tributa al deporte y sus participaciones una especie de fervor casi religioso, por cuanto logran un lazo emocional e identificación particular por los colores y valores que representan los atletas. Ahí el periodista deportivo, en medio de su práctica, logra establecer los puentes con la afición mediante el cronismo, la reportería, el seguimiento y la investigación. Cierro comillas. Amigos del Diario de la Copa, un placer saludarlos desde la ciudad de Belo Horizonte. Y ante la pregunta, lo primero que tengo que decir es que siempre habrá aspectos para mejorar. Pero esta Colombia más nos ilusiona que nos decepciona. Esta Colombia nos dio más de lo que nosotros inicialmente habíamos previsto. El técnico nos ha convencido en principio que sabe para dónde va, que entiende que esta convocatoria no es cerrada, que hay muchas más posibilidades para otros jugadores. Yo creo que el balance en la Copa América fue bueno y basado en ese balance que fue bueno en la Copa América hay que seguir el tema de las eliminatorias. Acá no hay puestos asegurados para nadie y eso lo demostró el técnico Queiroz. Debe haber continuidad y proceso. Esto último es clave, es fundamental. Ese proceso ha comenzado en los partidos amistosos y ha continuado en esta Copa América. Siempre, repito, habrá cosas por mejorar, pero esta Colombia a mí desde lo futbolístico me agradó. Es un equipo que en la primera fase no recibió goles. Eso es muy importante dentro de un resultado al final. ¿Cuántos goles recibes? ¿Cuántos finalmente haces? En la primera fase, la Colombia fue perfecta. Hizo los 9 puntos, no recibió goles y marcó lo suficiente para ganar los partidos. Ya en esta instancia de cuartos de final encontró un rival aún mucho más difícil que lo exigió aún mucho más. Esos son aspectos que seguramente el técnico Queiroz lo va a tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que la información deportiva es periodismo, no es entretenimiento. Entonces, teniendo claro esto, debemos manejarlo con toda la seriedad posible. Ahora mencionaremos algunas de las habilidades que debe tener un periodista deportivo. Como primero, tenemos herramientas cognitivas. Segundo, criterio profesional, es decir, todo periodista debe tener capacidad de juicio. Tercero, habilidades profesionales. Todo periodista debe tener imparcialidad. Cuarto, pasión por el deporte. Y por último, información sobre la historia y actualidad deportiva, es decir, verdades, historias y hechos. Ojo, todo periodista deportivo debe tener pasión por el deporte. Debe estar informado sobre la historia y la actualidad deportiva. Asimismo, también debe tener interés por la investigación, ya que es importante saber las verdaderas historias y hechos. Ahora hablemos un poco del deporte, pero desde un punto de vista sociológico. Este se ve como una industria cultural en un espacio de violencia y de desorden social, ya que genera investigaciones y reflexiones sociales más allá del consumo del deporte profesional como un producto comercial, poniendo como ejemplo el fútbol, siendo este
un deporte que mueve masas en todo el mundo. Asimismo, desde un punto de vista político y cultural, el deporte se mira como un agente de cohesión social, de identidad cultural, de paz y de cultura ciudadana, donde se tiene como derecho libre de expresión y donde el deporte es salud. ¿Cómo influye el periodismo deportivo en la sociedad? Ramiro Alfonso Jiménez, reconocido locutor deportivo de Emisora Atlántico, con quien tuvimos la oportunidad de charlar, manifestó que, abro comillas, el periodismo deportivo influye demasiado en la sociedad, ya que es el canal necesario para que el público pueda estar al día de los resultados e historias de sus ídolos. Además, el periodista mueve las emociones del aficionado al estar frente a un micrófono, cámara o computador. Por eso se debe tener en cuenta que la gran responsabilidad con la que se hace. Si un periodista dice una postura positiva o negativa sobre alguna situación, es muy posible que el público adopte una idea o comportamiento a raíz de lo que se dijo. Cierro comillas. Pregunta D. ¿Cuál es la reflexión sobre el comportamiento del Estado colombiano frente al deporte? Desafortunadamente el Estado no brinda mucho apoyo al deporte, específicamente el deporte del Caribe colombiano, sufriendo una situación desagradable en materia económica, ya sea por presupuestos, política o apoyo privado, puesto que el deporte colombiano siempre ha estado estratificado. Una clara solución para esto es promover educación física y brindar un apoyo de presupuestos en todos los departamentos del país, permitiendo que de esta manera haya un mejor aporte al desarrollo de la juventud. ¿Cómo crees que actúa el Estado colombiano frente al deporte? Andrés Gómez aportó también sobre esta situación al decir que, abro comillas, el Estado actúa de forma tibia, a veces haciendo más gala de los resultados que haciendo efectivo el apoyo para los periodistas. Al final, un atleta con un resultado deportivo tiende a ser explotado por su imagen, luego de un tibio apoyo estatal, cierra comillas. Ramiro Jiménez le brindó un complemento a lo anterior al manifestar que, abro comillas, el Estado colombiano siempre ha sido negligente en materia deportiva. Sin embargo, en los últimos años están apoyando más. Ahora hay más dinero, más apoyo y crearon un Ministerio del Deporte, cierro comillas. Pregunta E. De acuerdo al estructuralismo y al funcionalismo, ¿cómo se podría definir el deporte? Bueno, como prioridad vamos a definir qué es el deporte. El deporte se considera una expresión y medio de cohesión social. Desde una vista estructuralista, el deporte sería considerado una acción social que se desarrolla de forma lúdica entre dos o más partes contrincantes, cuyo resultado viene determinado por la habilidad, la técnica o la estrategia de los participantes correspondientes. Y en el ámbito funcionalista sería considerado como una actividad competitiva institucionalizada que amplía la utilización de habilidades físicas complejas, la cual permite a los participantes tener cierta motivación por una compleja combinación de factores. Pregunta F. ¿Considera usted que en Colombia hay inexistencia de formación en periodismo deportivo en el país? Explica ampliamente. Bueno, diversas fuentes confirman que Colombia tiene una inexistente formación en periodismo deportivo. Hay personas que afirman que no hay periodistas que sean capaces de hablar con criterios sobre temas de fútbol, sino comunicadores que en lugar de exponer sus pensamientos comienzan a preguntar sin cesar en medio de la entrevista, mostrando al entrevistado una clara incapacidad sobre el periodismo deportivo. Sin embargo, se han organizado seminarios de actuación en periodismo deportivo con amplia asistencia y participación. Igualmente, entidades vinculadas a la actividad deportiva han organizado eventos de capacitación en deportes y periodismo deportivo. Esto indicando el interés del gremio profesional y educativo para profundizar más allá del campo de acción profesional, permitiendo tener una gran influencia y amplio mercado en actividades deportivas y así poder tener una mayor formación del periodismo deportivo en el país.
¿Consideras que en Colombia hay inexistencia o falta de formación para el periodismo deportivo? Según indicó Ramiro Alfonso, abro comillas, sí hay falta de formación porque en otros países hay facultades específicas de periodismo deportivo, pero aquí estamos en pañales porque muchos son empíricos o han tenido que irse al exterior para estudiar. Hace falta que las universidades formen periodistas deportivos, porque cuando tienen una formación académica también pueden tener mejores comportamientos dentro de este campo. Cierro comillas. H, que debe explicar una teoría del periodismo deportivo. Esta debe explicar el funcionamiento global de los medios en la sociedad. Además, la influencia de este tipo de periodismo en la formación de imagen que una sociedad tiene de sí misma. Desde el punto de vista funcionalista, el periodismo deportivo podría encontrar parte de su sustentación. Y, ¿cómo accedería el periodista deportivo a la realidad? El periodista deportivo debe acceder a la realidad teniendo en cuenta que ésta se representa como una realidad fragmentada, una realidad a la que debe aplicarse métodos de lectura hermenéutica. Para lograr esto es necesario que el periodista deportivo aprenda todo lo posible referente al lenguaje y a la cultura. Por ello es tan importante la lingüística y la semiótica. Entonces es fundamental para el periodista acudir al estudio del lenguaje para dar razón a su entorno profesional. J. ¿Qué fundamentación metodológica necesitaría el periodista deportivo para un diseño de información ajustado a los nuevos requerimientos del siglo XXI? El periodista debe tener un perfil más completo que el que aborde más allá de la esfera investigativa. Debe entrar en la esfera expresiva, dialéctica e interactiva, que se potencie a partir de las nuevas herramientas tecnológicas de producción como el estructuralismo y la semiótica, además del sinnúmero de recursos narrativos y narrativos audiovisuales. ¿Existe la ley del deporte en Colombia? La respuesta es sí. Se trata de la Ley 181 del 18 de enero de 1995. En ella se encuentran los derechos y deberes del deporte colombiano. Sus autores fueron Ernesto Samper Pinzano, el presidente de Colombia de aquella época, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Perry, y el ministro de Educación Nacional, Arturo Saravia. Esta ley no tiene tanta popularidad, por lo tanto, desde hace unos años se está promoviendo la Ley del 2017 del deporte, aunque todavía no se ha llegado a concretar. Por lo tanto, sigue vigente la Ley 181, la cual posee información muy valiosa para todos los colombianos que quieran aprender sobre este deporte. Los artículos más importantes de esta ley son el artículo primero, el artículo segundo y el capítulo 2 del artículo 4. Es necesario tener claro que por ley cualquier habitante de Colombia tiene el derecho de practicar un deporte, recrearse y aprovechar su tiempo libre. Sobre el concepto mente sana en emisora sana, Klaus Heisman dice, se puede entender como un servicio y como satisfacción de aspiraciones, como relajación y diversión, como acontecimiento y aventura, y como presentación de uno mismo de aceptación y prestigio. Según el contexto en el que estamos hablando, es importante enfatizar en que la radio tanto popular como juvenil tiene que tener o debe tener un buen espacio en su programación para los deportes, porque esto se va a reflejar en un resultado de variantes mayores en cuanto a la audiencia, ya que el interés de los productos deportivos va creciendo. A medida que va pasando el tiempo, se va volviendo más y más popular, tanto en la radio como en la televisión, no solamente a nivel de país, sino también a nivel mundial. Otro punto a tratar son los criterios para diseñar una política deportiva. Para el buen desarrollo de esta es necesario tener un buen manejo de todos los campos del deporte. Para eso se debe contar con una gran posición económica. En ese caso es importante tener buenos patrocinadores y buscar inversiones por parte de grandes multinacionales dentro de los eventos deportivos y así podrán haber ingresos suficientes para que crezcan los deportistas, los equipos y las organizaciones. Otro factor fundamental es que los periodistas tengan un gran dominio de todos los deportes.
De esa forma se podrá crear un movimiento en la sociedad y captar cada vez más su atención para hacer de esta práctica un fenómeno cultural. Otro aspecto a mencionar es buscar la forma de dar beneficios a los más necesitados por medio de la práctica deportiva. Algunos ejemplos de ellos son los partidos de fútbol benéficos y maratones para recaudar fondos. Por otra parte, existe una teoría que dice que el fútbol se parece a Dios. Sobre ello, ambos comparten la capacidad de unir a cientos, miles o hasta millones de personas al mismo tiempo por un mismo sentimiento y pasión, logrando que estos se concentren y le hagan fuerza a un único objetivo por determinado periodo de tiempo. Un breve ejemplo de lo anterior es cuando las personas se unen por 60 minutos para orarle a Dios dentro de una iglesia, en similitud a cuando lo hacen para apoyar un equipo de fútbol por 90 minutos en un estadio. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? Nuevamente Jiménez, locutor de Emisor Atlántico, nos dijo que, abro comillas, se parece a Dios en el sentido que éste genera una enorme pasión y mueve el corazón de millones de personas al mismo tiempo, como cuando juega la selección Colombia y todo el país queda paralizado porque esa es una manera de hacer sentir grande a nuestro país. Por eso el fútbol tiene ese parecido con Dios, ya que ambos tienen la capacidad de tener la expectativa a millones de personas al mismo tiempo. Cierro comillas. Al referirnos al Ministerio de Deporte de Colombia, esta es una entidad encargada de coordinar y evaluar las acciones relacionadas con los eventos deportivos que se llevan a cabo en el país colombiano. Esta organización asumió su rol como regulador del deporte en el 2019, ya que antes lo hacía Coldeportes, entidad que fue disuelta en julio del año pasado. Su máximo mandatario es Ernesto Lucena Barrero, abogado de origen bogotano, quien asumió el cargo en septiembre del 2019. Este ministerio tiene diferentes funciones con un mismo objetivo general, que es velar por dejar en alto el nombre del deporte colombiano. Entre sus principales acciones está organizar y estudiar las actividades deportivas, de recreación y de tiempo libre, coordinar el desarrollo de estas, encargarse de que la práctica del deporte esté incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y orientar a las demás organizaciones deportivas para el cumplimiento de sus respectivos objetivos en las competencias.